Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en CSS desde cero hasta el infinito. Y bueno, pues vamos a continuar avanzando por nuestro curso. Estábamos con el tema de los vínculos en vídeos anteriores, cómo dar formato a los vínculos, los estados de los vínculos. Y vamos a ver en este video tutorial y en los próximos, porque esto que vamos a ver hoy, pues seguramente nos ocupe más de un vídeo y probablemente más de dos, no lo quiero extender demasiado, pero vamos a ver cómo crear barras de navegación con CSS. Vamos a ver cómo crear de forma sencilla barras tanto verticales como horizontales. La ventaja de crear barras de navegación con CSS es lo liviano que resulta el archivo final, mientras que con otras técnicas pues tienes que incluir un montón de imágenes para crear los efectos de rollover, pesadas imágenes, o también en otras ocasiones tienes que incluir complicado código JavaScript. Con CSS pues se pueden hacer barras de navegación curiosas de una manera sencilla, creando un archivo final muy liviano, muy ligero y sin necesidad de meternos en código farragoso. Hombre, sí que es cierto que el código CSS pues ya empieza a adquirir cierta complejidad, pero no vamos a aplicar nada que no hayamos visto en vídeos anteriores. Lo único que quizás el código se nos extiende un poco en cuanto a longitud, pero nada más. Bueno, pues para hacer esta práctica vamos a trabajar con un archivo que por supuesto os pasaré con el enlace correspondiente, que lo acabo de abrir en Dreamweaver. Y lo primero que quiero es examinar juntos qué es lo que tiene este archivo HTML para saber cuál es el punto de partida. Lo primero que voy a hacer va a ser abrirlo en el navegador con F12. Bueno, pues aquí lo tenemos. Se trata tan solo de una lista sin ordenar HTML, es decir, la típica etiqueta UL que se cierra con una serie de elementos que aquí veis, ¿no? Si nos vamos al Dreamweaver, pues la lista, como podéis observar, la tenemos aquí. Bien, esta lista pues es una lista sin ordenar con elementos LI típicos, normales, y con una serie de textos que funcionan como vínculo o vínculos a páginas que vamos a crear después en un futuro. Si observamos, pues el body tiene ya aplicado un atributo ID al cual he denominado inicio, y la lista pues tiene aplicado un atributo ID al cual he denominado barra, porque esto en un futuro va a ser una barra. Es decir, vamos a convertir con CSS una lista sin ordenar en una barra de navegación. Primero lo haremos en vertical y una vez que la tengamos en vertical, que nos va a llevar un tiempo, pues con un par de modificaciones o tres la convertiremos en una barra horizontal. Más cosas que tenemos dentro de este archivo. Bueno, pues como podéis observar, tengo dentro de lo que sería la hoja de estilos interna, pues como siempre un reset CSS, que ya vimos en vídeos anteriores para qué servía esto. Y luego pues he aplicado unas características sencillas al body, es decir, he disminuido un poquito el tipo de letra por defecto. La letra que estamos aplicando es una verdana y con una separación respecto al contenedor de 20 píxeles pues por todos los lados, ¿no? Luego entonces esto es lo que tenemos y el resultado pues es este que tenemos en pantalla. Y a partir de aquí pues comenzamos a elaborar nuestra barra de navegación vertical. ¿Y por dónde comenzar? Bueno, pues vamos a comenzar por quitar las características que vienen con una lista sin ordenar. Las listas sin ordenar, pues ya sabéis que vienen con una especie de viñeta, vienen con una serie de distancia pues a lo que hay por arriba, a lo que hay por la izquierda. Bueno, pues vamos a empezar por resetear esta lista sin ordenar de una forma sencilla. Luego entonces nos vamos a meter dentro de lo que sería la hoja de estilos interna y vamos a crear pues un selector para modificar la lista. Recordamos que la lista tiene aplicado un atributo de ID al cual he denominado barra. Luego entonces si yo creo un selector almohadilla barra, pues con esto estaremos modificando toda la lista. Y para empezar voy a quitar la separación de los márgenes diciéndole un margin 0 y voy a ir como siempre paso a paso para comentarlo. De momento margin 0, control S para guardar cambios, volvemos al navegador F5 y al darle F5 pues aparentemente no ha pasado nada, pero vamos a seguir trabajando, volvemos al Dreamweaver, vamos a aplicar también un padding 0, con esto estaríamos quitando la separación que hay del contenido al borde del contenedor, control S, F5, en esta ocasión sí que hemos conseguido mover la lista un poquito hacia la izquierda al quitarle el padding que viene por defecto y ahora pues le vamos a quitar la viñeta y para quitar la viñeta pues utilizamos la propiedad listStyle y le decimos como valor none y con esto guardo cambios, actualizo, pues ya le hemos quitado las viñetas. O sea, de momento ya la lista ha quedado reseteada. Bien, una vez que ya tenemos la lista reseteada, se trata de darle formato a nuestros vínculos. Entonces, para darle formato a nuestros vínculos, echamos un vistazo
de nuevo al código HTML y vemos que los vínculos se encuentran dentro de la lista, ¿verdad? Es decir, la etiqueta href, lo que son los vínculos, es decir, estos textos que funcionan como vínculos se encuentran dentro de la lista, el cual tiene un atributo id que he denominado barra, con lo cual, pues, para modificar los vínculos podemos crear un estilo descendiente. Es decir, si nosotros ponemos almohadilla barra espacio a, pues con esto vamos a modificar los vínculos. Pero no vamos a modificar los vínculos de toda la página, sino que vamos a modificar solamente los vínculos que estén dentro de la lista barra. Con lo cual, en el caso de que hubiera más vínculos en el resto de la página, pues no afectaría esto que vamos a hacer, ¿no? Luego, entonces, creamos el selector descendiente y para empezar, pues le vamos a dar un color diferente. Pues vamos a coger, por ejemplo, no sé, vamos a coger, por ejemplo, un negro. Perdón, que lo he cogido mal. Decía, vamos a coger un color negro, ¿eh? Más cosas que vamos a hacer. Vamos a aumentar un poquito el tamaño de la letra. Vamos a darle un font size, por ejemplo, a 11 píxeles. Vamos a ver qué llevamos hecho hasta aquí. Cierro, guardo cambios con control S, F5. Bueno, pues como podéis observar, he aumentado un poco el tamaño de la letra y le he dado color negro. Seguimos dándole características a los vínculos. Vamos a ponerlo todo en mayúsculas para que se vea mejor el texto. Esto lo conseguimos con la propiedad Text Transformation, que tiene que estar por aquí, Text Transform, perdón, con el valor uppercase. Esto lo que hace es ponerlo en mayúsculas. F5, bueno, pues ya lo tenemos en mayúsculas, perfecto. Seguimos avanzando. Vamos a quitar el subrayado. Bueno, pues esto lo hemos hecho ya un montón de veces. Text Decoration None, pues con esto conseguimos quitar el subrayado de los vínculos. Control S, F5, y bueno, pues ya le vamos dando un poco de cuerpo a esa lista sin ordenar. Son vínculos. Fijaos que cuando pongo el ratón encima, pues el ratón se transforma en una mano porque evidentemente estos elementos son vínculos. Están dentro, no olvidéis, de una etiqueta A que se abre y que se cierra antes de la lista, por supuesto. Bueno, pues ya le hemos dado un poco de cuerpo a estos vínculos. Continuamos. Para que estos vínculos parezcan vínculos, bueno, pues habrá que agregar, pues, o parezcan botones más que vínculos en un futuro, porque esto va a ser una barra de botones, ¿no? Entonces, habrá que agregar un borde simulando un botón a estos elementos. Luego, entonces, ¿cómo agregamos el borde? Pues dentro del selector descendiente que estábamos creando antes, barra A, pues vamos a decirle que los vínculos dentro de barra van a tener un borde. Y para eso, pues utilizamos la conocida propiedad border, y aquí voy a utilizar la nomenclatura abreviada. Le voy a decir que el borde va a ser de un píxel, le voy a decir que va a ser de tipo líneas, para que quede así un poco curioso el botón, y le voy a decir que el color va a ser, pues, un grisáceo, así que ya tenía un poco estudiado, ¿no? Control S, F5. Bueno, pues como podéis observar, ya le hemos dado bordes a estos elementos, ¿no? Bien. Si bien es cierto que ya van apareciendo botones, pues son unos botones un poco finos, ¿no? Habría que darle un poco más de cuerpo a estos botones. ¿Cómo le podemos dar cuerpo? Pues agregando la propiedad padding. Si yo agrego espacios por los 4 lados del botón, bueno, pues va a incrementar el tamaño del botón y va a aparecer, pues, un botón mucho mejor del que es ahora mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vámonos al Dreamweaver, vamos a agregar la propiedad padding y con esto vamos a darle espacio por los 4 lados. Luego, entonces, le voy a dar por arriba y por abajo 7 píxeles y luego por izquierda y derecha pues le voy a dar 5 píxeles. Utilizo la nomenclatura abreviada, guardo cambios, control S, F5, con lo cual sí que es cierto que le he dado más espacio porque he aumentado la distancia que hay del contenido al contenedor, ¿verdad? A lo que sería la propia etiqueta A. Sin embargo, pues el texto no se mueve, es decir, si veis hay un problema y es que se superponen las líneas de los diferentes botones. ¿Y esto por qué ocurre? Pues esto ocurre por lo siguiente. Resulta que la etiqueta A es un elemento de los que se llama inline, que de esto ya hemos hablado en algún vídeo anterior del curso. La etiqueta A es un elemento inline. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no aplica correctamente los espacios por arriba y por abajo, ¿no? Es, por ejemplo, lo mismo que ocurre con la etiqueta strong. La etiqueta strong también es una etiqueta inline, es decir, no crea espacios ni por arriba ni por abajo. Debido a esto, pues debido a que es una etiqueta inline, al igual que la strong, por poner otro ejemplo, pues nos ocurre esto. Es decir, como no crea espacios ni por arriba y por abajo, pues vale, he aumentado el padding, pero el texto permanece en su sitio y lo que hace es pisarse unas a otras. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, pues esto lo podemos solucionar convirtiendo lo que sería una etiqueta inline, como por ejemplo puede ser la etiqueta A y muchas más, en una etiqueta blockline. Una etiqueta blockline puede ser, por ejemplo, la etiqueta P. La etiqueta P es un ejemplo de etiqueta blockline.
o etiqueta block. Esto quiere decir que cada vez que tú en HTML creas o construyes una etiqueta P, implícitamente lleva un espacio por arriba y un espacio por abajo. No ocurre lo mismo con strong o con a. Entonces, para convertir una etiqueta inline en una etiqueta block o blockline, lo que hay que hacer es utilizar la propiedad display con el valor block. Entonces, utilizando la propiedad display con el valor block, lo que haces es convertir una etiqueta que por su naturaleza en origen es inline, la conviertes en blockline. Y eso hace que tenga espacio por arriba y por abajo, es decir, que se comporte, por ejemplo, como una etiqueta P. Luego entonces, si nos vamos al Dreamweaver, y aquí le decimos lo que acabamos de comentar, display block, guardamos cambios, nos vamos al navegador F5, pues fijaos cómo hemos convertido con esta propiedad de display block, pues una etiqueta que era inline en una etiqueta blockline, es decir, se está comportando como un párrafo y sigue siendo una etiqueta A, por supuesto, pero fijaos cómo le aplica el borde pues a todo el ancho de la página. ¿Y por qué? Pues porque se está comportando como una etiqueta block, como un párrafo. Ya sabéis que los párrafos, si yo aplicara bordes a un párrafo, lo aplicaría exactamente igual que ahora, ¿no? Bueno, pues con esto ya hemos solucionado el problema de que los bordes se superpongan unos a otros. ¿Problema que tenemos ahora al convertirlo en block? Pues que evidentemente cada uno de los botones ocupa todo el ancho de la página. Y esto pues no quiero que sea así. Yo quiero que esta barra de navegación que ya va tomando cuerpo, en principio va a ser vertical, pues ocupe un espacio determinado, pero que no me ocupe todo el ancho de la página. Bueno, pues esto lo solucionamos muy fácilmente. Si nosotros en el estilo que hemos creado en el selector de barra, que esto recuerdo que está aplicando estilos a la barra, agregamos un ancho determinado con la propiedad que ya conocemos todos de width, es decir, si aquí le ponemos por ejemplo un width de 185 píxeles, guardamos cambios, actualizamos, pues fijaos como ya he conseguido que no me ocupe todo el ancho de la página. Y como vais viendo, pues esto ya va tomando cuerpo, ¿no? Siguen siendo vínculos, fijaros que al colocar el ratón encima, pues se transforma en una mano. Todavía no me lleva a ningún sitio porque sí que es cierto que los he convertido en vínculos, pero las páginas a las que lleva, que estas son, pues todavía no están construidas, que eso lo dejaremos para el final. Pero bueno, la lista ya va tomando un poco de cuerpo. Bueno, pues vamos a darle ahora un poco de animación a esto. Bueno, antes de la animación un poco de apariencia, ¿no? Porque ya vemos que esto va tomando cuerpo, pero hay que darle pues un poco de apariencia más o menos curiosa. Entonces voy a ponerle un color de fondo a estos botones que van a ser, que forman parte de la futura barra de navegación. Entonces para darle color, pues lo que vamos a hacer es introducirnos de nuevo, meternos de nuevo en el selector descendiente de barra A y aquí pues si le damos por ejemplo un background color, y esto ya lo tengo yo estudiado, ahora veréis por qué, y le doy una especie de color gris, 777, ¿vale? Pues con esto guardo cambios, actualizo, le estamos dando un color gris de fondo, ¿vale? Pues ya tienen un color gris de fondo, ¿vale? Simplemente pues agregando background color. Y repito que esto se está aplicando solo a los vínculos que pudiera haber dentro de la barra gracias al selector descendiente. El resto de vínculos de la página, ningún problema. Más cosas que vamos a hacer, pues mirar, voy a agregar una imagen de fondo que quiero que se sitúe a la izquierda de cada botón, para que le dé un poco de aspecto más multimedia, ¿no? Entonces, antes de agregar esta imagen de fondo, os voy a enseñar cómo está diseñada la imagen que voy a aplicar. Abro el Photoshop y esta es la imagen que le voy a poner de fondo. Si os fijáis, es una imagen bastante vertical que tiene como tres zonas. Tiene como tres zonas. Ya veréis ahora después en un futuro para qué sirven esas zonas. Bueno, os lo puedo anticipar ya. Que esta imagen de fondo tenga tres zonas, pues sirve para que al posicionar el ratón encima del vínculo, pues esta imagen se mueva, con lo cual en reposo lo que pretendo es que se muestre solamente la parte superior de la imagen, pero cuando pasamos el ratón por encima del vínculo, en un futuro, ahora lo veremos, quiero que la imagen muestre su zona central nada más, ¿no? Y luego pues la zona inferior va a servir para indicarnos en qué página estamos situados, pero poco a poco. En principio vamos a colocar esta imagen de fondo y voy a hacer que se vea tan solo la primera parte de la imagen. Evidentemente esta imagen se ha elaborado con Photoshop y se ha hecho de tal forma que el color de fondo de la imagen coincida con el color de fondo que acabo de colocar en los vínculos y quede más o menos bien, ¿no? Luego entonces esta imagen está en su correspondiente carpeta, aquí en el explorador de archivos de Dreamweaver, pues esta es la página, esta es la imagen a la cual he llamado fondo link, es de tipo PNG. Bueno, pues vamos a agregarla como fondo. Bien, pues vamos a decirle background y más, que esta propiedad ya la conocemos sobradamente, le damos a examinar, nos vamos a la carpeta donde tenemos la imagen y la seleccionamos. Guardamos cambios, actualizamos el navegador.
Bueno, pues aquí está la imagen de fondo. Evidentemente ya sabéis que las imágenes de fondo se repiten en mosaico. ¿Qué parte de la imagen estamos viendo? Bueno, pues estamos viendo por defecto, porque así lo hace el navegador, por defecto estamos viendo la parte superior de la imagen, que es la única que cabe en el vínculo. Es decir, el resto de la imagen, lo que sería la parte media y la parte inferior, pues también están. Lo único que ocurre es que se salen de lo que es la dimensión, de lo que es el alto del propio vínculo y me muestra solamente la parte de arriba. Pero me está mostrando la imagen repetida. Yo no quiero que se repita, yo quiero que la muestre solamente una vez. Y esto pues ya lo sabemos solucionar. Si utilizamos la propiedad background repeat y le decimos que no la repita, background repeat, no repeat, guardo cambios, actualizo, bueno, pues con esto no lo repite. Y ahora pues para reposicionarla ligeramente, aunque bueno, más o menos podría estar bien así, pues vamos a utilizar la propiedad background position y con esto pues le estamos diciendo que reposicione la imagen. Vamos a decirle 0 píxeles por arriba y por abajo, pero que la mueva un poco horizontalmente, 2 píxeles, ¿no? Control S, F5, al revés, perdón, la va a mover verticalmente, ¿vale? Con lo cual la hemos conseguido bajar un poco. No la ha movido horizontalmente, la ha movido verticalmente utilizando esta nomenclatura abreviada. Bueno, pues ya hemos colocado la imagen de fondo, le hemos dicho que no la repita, ya la tenemos a la izquierda. ¿Qué ocurre? Bueno, pues como podéis observar, la imagen está de fondo, pero el texto pasa por encima de la imagen. Bueno, pues vamos a solucionar este problema y me imagino que ya estaréis viendo cómo solucionarlo. Si utilizamos la conocida propiedad padding, pues con esto conseguimos aumentar el espacio que hay del contenido al contenedor. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, padding 7 píxeles por arriba, 5 píxeles por la derecha, 7 píxeles por abajo y 30 píxeles por la izquierda, que va a estar la clave ahí en esa medida. Entonces, con esto lo que hacemos es, sobre todo con esta, dejar un espacio de 30 píxeles de lo que sería el texto a la izquierda. Control S, antes de darle F5, lo que he hecho ha sido aplicar 7 píxeles por arriba, 5 píxeles por la derecha, que después lo veremos con otros elementos que tengan pues, más largo el texto. ¿Para qué sirve esto de darle 5 píxeles por la derecha? 7 píxeles por abajo, pero sobre todo 30 píxeles por la izquierda. Lo que vamos a conseguir con esto es desplazar el texto a la derecha. Si le damos F5, pues ahí está ya desplazado. Bueno, pues fijaros como ya tengo aquí una barra que ya va tomando cuerpo, ya va siendo curiosa, ¿eh? Los vínculos, por supuesto, siguen funcionando, la imagen de fondo, pues bien posicionada. Continuamos. Más detalles que voy observando. Bueno, pues si os fijáis, hace un rato le hemos dado bordes a todos los vínculos. Esto lo hicimos antes con lo del border, con la propiedad un píxel, creo que le dimos, dashset y el color gris, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno de estos vínculos tiene sus 4 bordes, el superior, el derecho, el inferior y el izquierdo. Entonces, resulta que se superpone el borde inferior de un botón con el borde superior del que va a continuación y da la sensación de que estas líneas intermedias que hay aquí son más gruesas que la línea superior y la línea inferior. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos hacer que las líneas intermedias tengan el mismo grosor que la línea superior e inferior? Pues lo vamos a hacer en 2 pasos. Vamos a solucionar este problema en 2 pasos. El primer paso va a ser quitar el borde inferior de lo que serían todos los vínculos, con lo cual ya conseguiremos que las líneas intermedias tengan el grosor adecuado. Pero esto nos va a dar un problema, y es que al quitar el borde inferior a todos los vínculos va a desaparecer el borde inferior del último vínculo, se va a quedar sin borde y eso lo tendremos que solucionar después. Pero vamos paso a paso. Vamos a quitar el borde inferior a todos los vínculos, pues nada, nos vamos al Dreamweaver y eso pues ya sabemos que lo hacemos con la propiedad border bottom, borde inferior, none, es decir, que no me lo ponga. Control S, actualizamos y perfecto. Ya le ha dado el mismo grosor a todas las líneas, pero ha ocurrido exactamente lo que os acabo de comentar. El borde inferior pues no aparece. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues darle borde inferior concretamente a ese vínculo. Y esto se puede hacer de varias formas. Se podría hacer aplicando una clase solamente al último vínculo, pero bueno, yo creo que es más fácil decirle a toda la lista, es decir, al selector barra, que le ponga un borde inferior de unas características, de las mismas, concretamente, que hemos aplicado a las demás. Es decir, si nos vamos a la lista general, a lo que sería la etiqueta UR, ¿no? UL, perdón, que está dentro de barra, y le decimos que nos ponga ahí un border bottom con las características que tienen estos, pues le va a poner solamente un borde inferior a la lista que ahora mismo no tiene. Entonces, si nos vamos al Dreamweaver y nos vamos al selector barra, pues efectivamente aquí vamos a decirle border bottom y le ponemos un píxel, le vamos a decir que es de líneas, porque creo que es así lo que dimos antes, y el color gris, que es almohadilla y 3/9. Si yo guardo cambios y actualizo, pues ya tenemos el borde inferior. Esto se podía haber hecho de otras formas, pero bueno,
yo lo he visto más fácil así, ¿no? Bien, pues esta barra de navegación yo creo que ya va tomando más o menos cuerpo, porque, bueno, tiene una apariencia, os podrá gustar más o menos, pero bueno, ya sabéis cómo darle apariencia, elegir vosotros vuestros colores de fondo, fabricaros vosotros los botones con Photoshop, pero las técnicas para hacer esto pues ya las tenéis, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir un poco de interactividad a esta barra de navegación, es decir, vamos a hacer que cuando pasemos el ratón por encima de los vínculos, pues de alguna forma la apariencia cambie y le dé un poco de animación al tema, ¿no? Luego entonces nos vamos a ir al Dreamweaver y para hacer esto, para agregar un poco de acción o interactividad a la barra de navegación, vamos a utilizar lo que vimos en el vídeo anterior. Vamos a utilizar el estado over de los vínculos, ¿no? Entonces, para aplicar el estado over a estos vínculos, vamos a utilizar de nuevo el selector barra. Entonces, con esto estamos diciendo que lo vamos a aplicar a la barra. A continuación, es decir, a los vínculos de la barra, pero solamente 2 puntos al estado over, ¿no? Lo que vimos en el vídeo anterior de pseudoclases. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a decirle, por ejemplo, que el texto lo ponga en negrita. Pues propiedad font weight bold y con esto lo pondrá en negrita. Si yo guardo cambios y actualizo el navegador con F5, pues mirad cómo ahora cuando paso el ratón por encima, ¿veis? Pues le da a los vínculos la negrita que hemos visto hace un instante. Pero es que además yo quiero que cambie el color de fondo, es que es ahora mismo gris cuando paso el ratón por encima. Entonces, para cambiar el color de fondo, pues ya sabéis lo que hay que hacer. Para cambiar este color de fondo vamos a decirle background color y yo aquí pues ya tengo estudiado el color que le voy a aplicar, pero vosotros sois libres de crear vuestros propios diseños, por supuesto. Voy a darle 07, F5, F7, que es un color así como azul celeste, F5, entonces fijaos cómo ahora mismo al pasar el ratón por encima, pues efectivamente le cambia tanto el color de fondo como la negrita. Evidentemente no queda bien porque la imagen de fondo permanece inalterable. Entonces aquí viene lo más curioso bajo mi punto de vista de este video tutorial. Lo que vamos a hacer ahora va a ser aplicar una técnica que se conoce en CSS como Sliding Doors, que consiste en lo siguiente. Os he enseñado antes la imagen que tenemos. Lo que estamos viendo ahora mismo como fondo de la imagen es la parte superior. Si yo le digo ahora al estado over que cuando pase el ratón por encima reposicione esta imagen de fondo para que la mueva hacia arriba y nos muestre solamente lo que sería la parte central, pues con esto conseguimos nuestro propósito. No sé si lo estáis viendo porque me resulta difícil representar esto en el vídeo, ¿no? Entonces, ahora mismo, mirad, voy a intentar representar lo que sería la caja, el contenedor del vínculo. El contenedor del vínculo es este. La imagen de fondo la hemos incluido entera, pero solamente estamos viendo pues lo que es la parte superior. ¿Por qué estamos viendo la parte superior? Pues estamos viendo la parte superior porque no cabe más dentro de lo que sería el contenedor del vínculo, ¿vale? Esto es la etiqueta A. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser, en el estado over de la etiqueta A, pues reposicionar con la propiedad background position de alguna forma que reposicionar la imagen para que se mueva un poco más hacia arriba. Con lo cual, el contenedor quedaría entonces en ese momento así. Es decir, si hemos movido la imagen de fondo hacia arriba, pues lo que veremos cuando pasemos el ratón por encima, pues será la parte del centro de la imagen, ¿no? Bueno, pues esta técnica Sliding Doors, muy curioso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues esto hay que hacer diferentes probaturas, ¿no? Pero bueno, una vez que las has hecho, pues le pones los parámetros. Entonces yo le digo, por ejemplo, background position, y aquí pues le voy a decir que izquierda y derecha me la mueva 3 píxeles, porque he tenido que ajustar eso para que quede bien, y la imagen la mueva un 50% verticalmente. Si yo guardo cambios y actualizo el navegador con F5, pues mirar cómo al posicionar el ratón encima, ¿veis? Da la sensación, ¿verdad?, de que esto cambia como si hubiéramos incluido código JavaScript, ¿no? Y lo hemos hecho de una forma más sencilla con CSS. Entonces, al pasar el ratón por encima estamos haciendo 3 cosas. Estamos poniendo la letra en negrita, estamos cambiando el color de fondo y estamos reposicionando la imagen de fondo, moviéndola hacia arriba. Con lo cual queda perfecto. Y esto pues ya tiene un aspecto bastante curioso y bastante serio. Bien, pues este vídeo vamos a dejarlo aquí y la práctica no está terminada porque lo que vamos a hacer va a ser de alguna forma que nos conduzcan estos vínculos a otras páginas y por supuesto que me indique esta barra de alguna forma en qué página estamos. Es decir, lo que vamos a hacer en el próximo vídeo va a ser, además de crear la página index en la que estamos, ¿verdad?, pues vamos a crear 5 páginas más y nos van a tener que indicar en estas páginas dónde estamos.
Pero como digo, esto lo vamos a dejar para el próximo vídeo, así que os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, que será en breve. Hasta entonces, que os vaya bien.